Entrevista de la semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, nos da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación para estar en nuestro programa y por segunda ocasión en las instalaciones de Sintonía UTAP al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al doctor José Antonio Morales Notario. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Qué gusto que esté con nosotros platicando de todo lo que significa la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenido. Muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes, sobre todo por la apertura que nos dan para poder hablar, como usted dice, atinadamente sobre las actividades que realiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco. Se habla mucho de unos años para acá de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos los traemos desde nuestro nacimiento, e incluso la teoría dice que desde antes, mucho antes, por eso la cuestión de temas delicados como el aborto es de discusión, en virtud de que todavía no se ha partido a partir de qué momentos tenemos derechos humanos. Podemos definirlos como derechos inherentes a la naturaleza humana, indispensables para el desarrollo de cada uno de nosotros, y que todos en su conjunto nos garantizan el pleno acceso a una vida digna. Y la base fundamental de los derechos humanos, algo en lo que hemos insistido es que si respetamos la dignidad del ser humano, entonces estamos respetando derechos humanos. ¿Qué es lo más importante? La mayoría de las personas, cuando pregunto por la definición, no saben a ciencia cierta cómo definirlos, sobre todo porque nos han dicho que los derechos humanos son educación, libertad, igualdad, trabajo, vivienda, etcétera. Pero todo parte de la dignidad del ser humano. El valor que yo como persona me doy y el valor que también la sociedad me da. Por un lado tenemos que la dignidad tiene que ver con el respeto que yo me tengo a mí mismo. Ejemplo, siempre lo comento, ¿no? El caso de la violencia en casa, la violencia doméstica hacia la mujer principalmente, ¿qué es lo que hace que la autoestima de la mujer se vea dañada? Su dignidad, el menoscabo a su dignidad. Cómo con acciones agresivas se va minimizando el valor que la mujer se da a sí misma, que siente que no se quiere, que nadie la va a querer, que nadie va a respetar, que es lo único que tiene. Entonces, los derechos humanos se presentan precisamente con la cuestión de la dignidad humana, el respeto a la dignidad. Pero recordemos también que hay una dignidad colectiva, sobre todo porque dentro de esa dignidad también la sociedad participa. Y lo podemos ver, la sociedad juzga. Algo muy importante que señalar es que los derechos humanos no hacen juicios de valor, los seres humanos sí. Nosotros decimos sí, no, bueno, feo, bonito, barato, caro, alto, bajo, etcétera. Calificamos. Vemos a una persona chaparra, gorda, flaca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los derechos humanos no hacen distinción de ese tipo. Y fíjense que uno de los problemas que hay es que todas las constituciones, los tratados internacionales hablan de la no discriminación. Pero esa discriminación surge precisamente como una forma de reforzar la idea de que nosotros como derechos humanos no podemos justificar a nadie, no podemos calificar a una persona. A la comisión llega mucha gente que la acusan de algún delito o tienen problemas legales o tienen conflictos con autoridades, no solamente con autoridades sino también con particulares, ¿no? Pero entonces la situación que se da con nosotros es que pues me puede llegar alguien y decir, pues oye, es que esa es la mamá o es el familiar de una persona que mató, pero yo no puedo discriminar, yo no puedo decir sí, no, para mí es una persona y tengo que brindarle el servicio. Entonces, la mayoría de las ocasiones, las personas que llegan es porque tienen algún conflicto con la ley, a veces llegan en busca de asesoría, llegan en busca de una gestión, o llegan en busca de una persona que les escuche y les oriente y les diga cómo deben actuar. Entonces, con respecto a la dignidad, la sociedad sí hace daño a la dignidad cuando emite un juicio de valor, cuando te dice, por ejemplo, pobrecito, pobrecita, y lo puede ver simple y sencillamente. Si va caminando en la calle y usted se cae, ¿qué es lo primero que hace? Además de levantarse inmediatamente, además de levantarse como resorte, porque lo va a hacer inmediatamente, va a voltear a ver que nadie la haya visto. ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros nos gusta que seamos víctimas del escarnio público, de la burla, porque pensamos que ya nos caímos, chin, se van a reír de mí. ¿Sí? O te empiezas a reír de ti mismo. Pero es muy raro que uno lo haga porque está más preocupado por levantarse. Digo,
a alguna edad yo digo que ya nos cuesta más trabajo levantarnos, ¿no? Ya nos caemos, ya nos quedamos ahí y espérate que se me pase tantito el dolor, ¿no? No me levanto tan rápido. Pero de todos modos estamos sujetos a lo que la sociedad diga. Entonces, y lo podemos ver también, como sociedad emitimos juicios de valor. Un ejemplo también muy típico, ¿no? Y siempre lo comento. Su mejor amiga viene y le dice, amiga, ya dejé a mi marido, ya dejé a mi novio. Y pues bueno, el novio o el marido no nos caía nada bien, ¿no? No, pues qué buena amiga, porque mira, no te respetaba, no te hacía caso, no te prestaba atención, no te ayudaba, te dejaba todo a ti, siempre te regañaba, siempre te gritaba, etcétera, lo que ustedes quieran. ¿Qué pasaría a la semana si esa misma amiga le dice, ya regresé con él? Sí, como es tonta, ¿no? O sea, te estoy diciendo que no, pero es parte del juego que tenemos como sociedad, que decimos, ¿cómo eres tonta? ¿Cómo eres mensa? ¿No? Ya, si bien le va, ¿no? Hay otras palabras. Pero la cuestión es que en esa parte donde ya mi amiga regresó, decimos, es que no tienes dignidad. Y entonces esa parte es el juzgamiento que nosotros como sociedad estamos haciendo hacia una persona. Y no estamos dejando a la persona actuar conforme su derecho humano de actuar y tomar sus decisiones, ¿no? Es que hay derechos, fíjese que una discusión que se hay es con respecto a cuándo son derechos humanos. Y hay derechos que tenemos nosotros y los ejercemos sin darnos cuenta. Yo siempre igual lo pongo como ejemplo. Si a alguien a usted le invita un café, un compañero de trabajo, ¿qué le diría? Depende de quién sea. Un buen amigo. Depende de mi tiempo. Depende del tiempo. Pero ¿sí? Posiblemente diría sí. Sí, claro. O le diría no. Y esa respuesta no está sujeta más que a su voluntad. Y ese sí y no se llama en derechos humanos libre determinación de la voluntad, el derecho a decidir por mí mismo. Y existe, y no está en una ley, pero lo tenemos. Y entonces lo ejercemos. Y hasta eso, la ley protege esa libre determinación de voluntad cuando, por ejemplo, está viciada. Cuando hay violencia, cuando hay dolo, cuando hay mala fe, cuando se obtiene con engaños incluso o artificios de la ley. Entonces, esa libre determinación está violentada, está violada. Entonces, está violentando un derecho humano. Y aparte, pues los derechos humanos realmente no es una moda. Los derechos humanos se han peleado desde la antigüedad. O sea, son derechos naturales. Hacemos algunas cuestiones que son parte de nuestros derechos. Ahora con el COVID. Por el COVID no pudimos sepultar bien a nuestros muertos con rituales como lo hacemos tradicionalmente, ¿no? Nos entregan el cuerpo de nuestro familiar en un ataúd cerrado, lo llevamos a enterrar y pues ahí pasó, ¿no? Y muchos de los que perdimos un familiar en estas épocas que lo enterramos así, tenemos problemas porque no pasamos por una etapa importante del duelo. Y fíjese, imagínese de pronto que los derechos humanos, dijéramos que los derechos humanos terminan con la vida de una persona. Y sin embargo, hay otros derechos humanos. El respeto a la dignidad del cuerpo. El derecho a ser enterrado. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Y no está en una ley, pero lo hacemos. Porque es parte de los usos y costumbres que tenemos y lo hemos asociado así. Pero es un derecho que tenemos a que seamos tratados con respeto después de que hayamos muerto. E incluso si usted ve a una persona que ya falleció en la carretera, ¿qué es lo que hace? Lo primero es cubrirlo con una manta porque tiene miedo o piensa, pobrecito, aunque volvemos a tener mejor ese valor, pero protege la dignidad del ser humano, ¿no? ¿Cuántas veces la gente no ve un accidente y lo primero que hace es va caminando y va volteando a ver? Entonces, a muchos en la persona nos molesta este tipo de cosas y dices, bueno, lo cubres. Pero tiene mucho que ver con ese respeto que tenemos nosotros como seres humanos. El trato, si hablamos por ejemplo de la dignidad en la educación, pues como maestro me gustaría que mi jefe me tratara siempre bien, que me hablara con respeto, que me hablara por mi nombre, o como quiera llamar, pero siempre dentro de un marco de respeto. Pero si yo, por ejemplo, no trato a alguien con ese respeto, entonces estoy violentando su derecho humano. ¿Por qué? Porque estoy afectando su dignidad humana. Y esa es la parte más importante, ¿no? Lo que se está luchando a partir del 2011 es que el servidor público cambie su actitud. Que si usted va, por ejemplo, al Seguro Social, por citar una dependencia, la persona que le atienda del Servicio Social, pues le trate bien. No que está uno con el dolor y su familiar o un familiar enfermo y todavía están con la torta o comiendo algo. Espérese, ¿no? Sí. O estoy de guardia. O sea, espérate, explícame, háblame. Soy gente, entiendo. Trátame como persona, ¿sí?
Hay muchos cambios a partir de 2011, incluso la forma de ver a la autoridad. Ya la autoridad no es el ente que veíamos antes que solamente recibía el presupuesto y de eso vivían. Ahorita no. Tienes que demostrar avances en tus proyectos, tienes que presentar proyectos, tienes que trabajar y tienes que capacitar. Entonces, es la parte donde nosotros entramos, por ejemplo, con instituciones del Estado. Capacita a tu personal con respecto al trato digno, capacita a tu personal en materia de seguridad pública, por ejemplo, con respecto a derechos que tiene al momento de ser detenido, seguridad pública, a seguridad jurídica, a ser llevado sin demora ante un juez, a que conozca sus derechos, a que conozca los medios de defensa que tiene. O sea, se está luchando a partir de 2011 de manera más férrea con campañas de capacitación a las autoridades. Y las autoridades no solamente son Fiscalía, Seguridad Ciudadana, no solamente dependencias del Estado, sino también educativas. ¿Cuántas veces los maestros, no abusando del cargo que tenemos, de la posición que tenemos en el salón de clases, tratamos a un alumno sin dignidad? Casos que se han dado en la actualidad, por ejemplo, en el que no doy o que llega un alumno, ¿no? O te sales o no doy mi clase. Entonces, bueno, pues, está bien, puedes sacarme, pero explícame por qué me estás sacando. Dame una razón, sí, o repórtame, pero no lo hagas así porque estás violentando derechos humanos. Y lo que se da en la actualidad también es la cuestión de ponderación de derechos. Nos hemos percatado que los derechos humanos no son inactivos o no son estáticos. Hoy estamos hablando de un derecho y el día de mañana evoluciona. Cuestión de matrimonio igualitario, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tardó para que nuestro país entrara al ruedo con el tema? Y es una situación que se da cotidianamente y que ha existido toda la vida desde la antigüedad. Pero ahí está. Entonces, no se ha legislado en Tabasco en materia de matrimonio igualitario, pero se permite, se acepta. Ya la unión entre parejas del mismo sexo está permitida y le damos un valor. Y al final de cuentas es el respeto que tiene cada uno y es la decisión de cada uno. Puede uno hacer lo que quiera, siempre y cuando esté dentro del marco de la ley, y así lo permite la ley. Entonces, los derechos humanos no han permanecido estáticos, vamos evolucionando y vamos cambiando, a tal grado que hablamos de derechos que antes no teníamos. Por ejemplo, hablamos ya de mayor manera, por ejemplo, en materia de violencia. Algo que pasaba, por ejemplo, es que, ¿qué le decían a las mujeres hace 40 años? Te casas y hasta que te mueras y aguantas todo. Así es, y tú lo escogiste, mamá. Ajá. Y llegabas a casa de tu mamá y le decías, es tu cruz, o le decías, o por ejemplo llegabas, ¿no? Y le decías, mamá, es que ese hombre, ¿algo le hiciste? Y entonces, ¿qué pasaba? Que empezaba con un proceso machista, un proceso también que tenía mucho que ver con el ambiente, con el patriarcado que hemos vivido, y por ejemplo, obligaban a la mujer a que se mantuviera casada con esa persona. Y si la mujer no estudiaba, entonces se veía imposibilitada para poder salir adelante porque, pues, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? ¿De qué voy a vivir? Me van a tratar de lo peor porque una mujer separada o divorciada no es bien vista en la sociedad tabasqueña. Entonces empezaba con un montón de cosas. Pero en el 2009, la Corte resuelve el caso de Campo Algodonero, González y otras. Y habla, por ejemplo, de México en su respuesta de los casos que se dan en México de violencia contra la mujer. Y reconoce México que es un sistema patriarcal y machista que existe, que predomina. Y entonces la Corte le dice, capacita. Pero aparte, si las mujeres están en situación de vulnerabilidad, permite que se puedan separar, permite la libre determinación de voluntad. Y empieza lo del divorcio incausado. Cuando antes, por ejemplo, en el 97 se introduce en el Código Civil la figura de separación de cuerpos. Si ya tienes un año separado de tu pareja, y sin importar la razón, pero estás al pendiente o al corriente de la pensión alimenticia, puedes poner el divorcio. ¿Cuántos hogares tabasqueños no vivieron durante mucho tiempo con parejas diferentes, pero no se podían divorciar porque una no quería? Y entonces en el 97, ya con la figura de separación de cuerpos, entonces yo nada más espero un año. Ya estoy separado de un año. Demuestro que llevo separado un año, estoy al corriente pagando la pensión y el divorcio vendrá. Pero en el 2009, cuando viene el caso de Campo Algodonero, y además en el 2011 la reforma en derechos humanos, entonces ahorita está lo del divorcio incausado. O sea, no necesita más trámite que decir, yo ya no quiero estar junto a este hombre, yo ya no quiero estar junto a esta mujer, porque se dan de los lados. Entonces,
eso nos habla de que ese derecho que hablamos hace rato de la libre determinación se permite, se tolera, se acepta y se ejerce, y entonces ya hay un poco más de libertad y se trata de evitar que exista tanta violencia en los hogares originadas porque pues no me puedo divorciar porque pues me enseñaron que solamente con él puedo vivir. Entonces veamos los cambios significativos que hay en materia de derechos humanos. Un montón de cambios y muchas cosas que no sabemos como sociedad y no sabemos dónde tenemos que acudir. Fíjese que hay algo muy importante. La Comisión Estatal tiene 4 ejes fundamentales: protección y defensa, promoción y difusión. Promoción y difusión tiene que ver mucho con capacitación, crear una figura en torno a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estamos trabajando intensamente, estamos difundiendo nuestro quehacer en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos la página de internet. Incluso nosotros hemos sugerido a la gente que si no puede acudir, que nos contacte por Facebook, Twitter e Instagram. A mí me ha tocado en ocasiones contestar mensajes por Facebook, ¿sí? Y contesto, o se les da cita para que acudan ante la comisión. Y en protección y defensa, que es una parte muy importante, que es quizás el eje fundamental de la comisión, no solamente es que llegue una persona y se queje de la autoridad y voy a iniciar una queja, sino que puede llegar por una asesoría. Entonces, ya acudió ante diversas instancias y ninguna le ha hecho caso, pero puede ir con nosotros. Desde que yo llegué, la política de la comisión es de puertas abiertas, inclusive pueden llegar todos. A mí me ha tocado bajar y atender gente en peticiones. Hoy llegué en la mañana y estaba una persona haciendo atender, pregunté si le estaba atendiendo bien, si tenía algún problema o algo. Digo, no, estoy muy bien. Ah, perfecto. Pero yo personalmente me doy vueltas por toda la comisión, viendo que todo el mundo esté trabajando y atendiendo a la gente adecuadamente, precisamente basándonos en eso que hablamos hace rato, el respeto a la dignidad del ser humano. Y cuando yo llegué, lo primero que hice con el personal fue hablar con ellos y decirles, entendamos que nosotros a veces somos el último resquicio, la última esperanza, el último bastión de una persona que ya recorrió cientos de autoridades y que no encuentra respuesta. Y si ya acudió con nosotros, no esperemos a que acude con alguien más, porque ya no hay más. Entonces, ayudémosle. Entonces, podemos iniciar una queja, en caso de que encontremos violaciones manifiestas, podemos brindar asesoría, y otra cosa muy importante, podemos también gestionar. En ocasiones nos ha tocado, por ejemplo, en materia de salud, que llega una persona y me dice, es que no me dan medicamentos en el hospital porque dicen que no tienen. Y entonces vamos nosotros, gestionamos con el hospital, y el hospital a veces nos dice, sí, no, presupuestamente no tiene, pero si nos da chance llega para tal fecha, ¿no? Entonces ya hablamos con la persona y dice, mira, no hay, pero dicen que para esa fecha, vamos a esperar. Y nos han ayudado también, porque hemos tratado de que la autoridad también entienda que la comisión no es la piedrita en el zapato, porque muchos dicen, ay, la comisión no sirve para nada. Sí, pero estamos trabajando, estamos sirviendo, y eso es trabajo en equipo, que todos trabajemos y pongamos nuestro granito de arena y participemos también. Y entonces lo que ha pasado es que cuando hablamos con la autoridad le decimos, concientiza, no vengo a, como decimos los trabajantes, a fregarte, sino vengo a ayudarte a que tu servicio sea mejor. Recuerda que tu salario no lo paga el gobierno, lo paga el Estado, y el Estado lo paga derivado de los impuestos que paga el ciudadano. O sea, tú tienes el deber de atender a la persona que está pagando, que es el ciudadano. Y eso también hemos comentado en la comisión. Quien nos paga nuestros salarios son los ciudadanos, entonces tenemos que brindar un mejor servicio, procurar mejorar también nosotros mismos. Le comento, hemos logrado que en la comisión la gente estudie, ¿sí? Viernes en la tarde, sábado, van a estudiar, están estudiando maestría, llega gente también de doctorado, y se están inmiscuyendo en esa campaña de preparación ellos mismos. Hemos recibido campañas al interior, o capacitación al interior. El IEM ha ido a brindar capacitación en materia de género, y hemos recibido, por ejemplo, la última fue en trabajo organizacional, para que dejar un mejor servicio, entender lo que significa el trabajo en equipo, porque así no solamente aprendemos nosotros, sino que eso se refleja en una mejor atención a la gente. Definitivamente. Y es lo que buscamos. Lo que queremos con la comisión es que sea referente obligado. Estamos trabajando intensamente. Reconozco que tengo un defecto, soy demasiado hiperactivo, pero y creo que se ve en la forma de hablar, ¿verdad? Pero lo cierto es que la gente ha entendido lo que yo deseo, a lo que yo busco, que es tener un mejor estado donde haya paz, tranquilidad, pero sobre todo que la ciudadanía se sienta apoyada por sus instituciones, y hemos estado trabajando intensamente con ello.
Y nos hemos puesto toda la camiseta y todos somos CDH, que es uno de los órganos que utilizan también en lo que provocamos, en lo que publicamos, pero nuestra razón de ser sigue siendo la gente. Doctor José Antonio Morales Notario, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene ese clic o ese gusanito, vamos a decirlo de esa manera, de que dice, es que yo quiero ir con ellos para saber qué tengo que hacer en este caso. ¿Cuál es la página? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo tenemos que hacerle? Yo, ciudadana común y corriente. Es muy simple, muy sencillo. Está la página de internet, ahí incluso hay un rubro para presenta tu queja, o bien puede ser por Facebook, Twitter, Instagram. Como cualquier usuario. Mensaje nada más lo manda. Mensaje directo. Sí, tengo un problema, quiero una asesoría, y ya se contacta con el área. Y ya el área se pone en contacto con la persona y le brinda la asesoría o le da una cita para escucharla directamente. Por la cuestión del COVID hemos regulado un poco la entrada al edificio, pero pues igual hay gente que ha llegado y ha solicitado asesoría en ese momento y con mucho gusto se le da. No estamos negados a atender a nadie, al contrario, a todos. ¿Qué pasa con los compañeros ciudadanos que viven fuera de la capital tabasqueña? Bueno, pueden utilizar las redes sociales, incluso por teléfono también se han comunicado y se les ha brindado la asesoría. Cuando, repito, se considera necesario que la persona venga con nosotros, se le hace venir. Hay mucha gente que utiliza las redes sociales y estamos pendientes de ella. Incluso comunicación social tiene que estar pendiente siempre de las redes. Sí, sus redes sociales son sumamente activas, eso es lo que veo, y ustedes están siempre pues en capacitaciones, en charlas, en escuelas, en instituciones privadas y públicas, y esto hace que los ciudadanos seamos cada vez más, estemos confiando más en la Comisión de Derechos Humanos. Es que ese es el objetivo. Fíjese que algo que yo siempre he dicho es que yo soy profesor, tengo casi 29 años dando clases ahí en la OJAT, y para mí la educación es fundamental. Entonces tenemos que enseñar a la gente cuáles son sus derechos, y hemos hecho campañas muy buenas. Por ejemplo, ahorita se están publicando en la página de la comisión, en internet, unos cuadernillos chiquititos con información sobre derechos. Digo, quisiéramos abarcar el mundo de derechos, pero pues obviamente nos es imposible, pero vamos poco a poco. Y por ejemplo, en el área de género se publicó un cuadernillo sobre mujeres y discapacidad, por ejemplo. Y del otro lado se está trabajando proyectos, por ejemplo, con desaparición de personas, ¿sí? Estamos trabajando con instituciones de la mano, con la finalidad de brindar un mejor servicio y que la ciudadanía también se sienta respaldada, no solamente por la comisión, sino por todas las instituciones del Estado. Todos somos Tabasco, no podemos dejarlo de lado, y no podemos hablar, por ejemplo, de que la UTE no participa, al contrario, la invitación que me hace cuando me dijeron, yo encantado de la vida, ¿por qué? Porque es trabajo en equipo. Hay una revista que vamos a publicar dentro de poco, ya tenemos el primer número, estamos trabajando en el segundo, no se ha difundido en virtud de que queremos sacar las dos juntas, hay trabajos de investigación, y cuando pensábamos el nombre, decíamos, bueno, un nombre que sea representativo, y entonces por ahí dos compañeros hablan Yocotán, y preguntábamos cosas, ¿cómo se dice en Yucatán esto? Y no me acuerdo quién fue de mis compañeros, se le ocurrió decir, trabajo en equipo, y la revista se llama Mulpatán, trabajo en equipo. O sea, y creo que de una otra forma refleja lo que queremos hacer nosotros en la comisión, trabajando todos en equipo. Tratamos, como todo oficina de Estado, que no haya conflictos, que entre todos estemos bien, a veces es imposible, pero son lo menos, y la gente que llega ahí, créame que llega feliz a trabajar. Y hasta ahorita no tiene una queja de que le hayan faltado respeto a alguien o que haya habido algún agresión verbal o algo. No, al contrario. Por eso comentaba, cuando yo llego, lo primero que hago es decirles, hay que cambiar la mentalidad. Si queremos realmente avanzar, es cambiar nuestra forma de pensar. Primero nosotros, convencernos de lo que tenemos. Y yo creo que el personal de la comisión está convencido de lo que estamos haciendo. Y después de ahí, la gente, convencer a la gente. Es difícil por todo lo que se ha hecho. La Comisión Estatal de Derechos Humanos cumple en enero del próximo año 30 años. Y en este año, si hacemos una evaluación, todavía nos faltan muchísimas cosas que hacer. Y bueno, solamente pedimos a Dios que nos guíe y que nos permita seguir avanzando. Pero de que queremos servir a la ciudadanía, esa es una realidad. ¿Qué mensaje le daría a todos nuestros radioescuchas y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales de Sintonía UTA?
Pues que confíen en la comisión, que se acerquen con nosotros, somos una comisión de puertas abiertas, estamos dispuestos a servir, esa es nuestra razón de ser, y lo que queremos es que Tabasco sea una tierra realmente referente a nivel tanto nacional como internacional. ¿Y si alguien quiere estudiar algo referente a derechos humanos? Con gusto puede acudir con nosotros, incluso con algunas instituciones hemos hecho convenio y han ido personas de trabajo social. Algo que sucede muy a menudo es que el de trabajo social se convierte en el IBM. IBM va a comprar el refresco y me va a comprar la torta. Ahí la instrucción que hay es que se les inmiscuya, que conozcan. Y hay historias ahí en la comisión también de superación. Por ejemplo, la segunda visitadora, la general, era adjunta. Cuando hay cambios y me quedo sin un visitador, junto a los dos que quedaban y le digo, bueno, ¿y qué hacemos? Hay que buscar a alguien más que nos ayude. Entonces, yo he pedido, por ejemplo, cuando resolvemos expedientes, que se junten todos, plenarias, y ahí analizamos todos. Y esta persona llegaba, por ejemplo, como adjunta, y platiqué con ella y le digo, bueno, ¿y si te doy la oportunidad? Me dice, pues sí. ¿La aceptas? Sí. ¿Viene el reto? Sí, va el reto. Bueno, va. Y está de visitadora general ahorita. Y esa es la idea, como se lo he dicho, que nosotros mismos podamos cubrir los espacios. Hay gente de prácticas profesionales que están llegando y están trabajando con nosotros. Y están esforzándose y están aprendiendo. Repito, para mí la educación es una parte importante y tratamos de ejercerla en todos los ámbitos. Doctor José Antonio Morales, notario, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. El tiempo siempre se hace corto, sí, y más cuando estamos en una plática tan interesante como esta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le agradecemos mucho y bueno, la invitación sigue para que en cualquier oportunidad que usted tenga, que haya algún evento o algo así de la comisión, pueda platicar, y si no parte del equipo de la comisión, nosotros tengamos el honor de poder conocerlos. Pues muchísimas gracias, nueva cuenta, por la invitación, y si me vuelven a invitar, aquí estoy. Con mucho agradecemos gusto. Mucho. Gracias. Amigos, esto ha sido Entrevista de la Semana. Ha estado con nosotros el doctor José Antonio Morales, notario, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Has escuchado Entrevista de la Semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.